Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Nos alegramos de poder estar reunidos aquí y gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Adán. Nos alegra volverlo a ver después de tanto tiempo. Es un gozo, es un privilegio el que poco a poco nos estamos restableciendo en cuanto a la cantidad, en cuanto a los miembros presentes, ¿verdad? Porque sé que la familia García siempre estuvo presente en línea y gracias a Dios por eso. Que el Señor bendiga y recompense ese esfuerzo que ustedes hicieron. Pues les invito a que se puedan poner de pie y que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 19. Salmos, capítulo 19, vamos a leer del versículo 1 al 6. Vamos a leer entonces, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches le comentan entre sí. Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo, Dios ha puesto una casa para el sol, y sale el sol de su casa feliz como un novio alegre, como un atleta, se dispone a correr su camino. Sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nadie se libre de su calor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por la vida, Señor, por la oportunidad que hoy tenemos de reunirnos en este lugar, de poder, Señor, ver tus maravillas y tus prodigios en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos ver ese cielo azul, porque podemos respirar este aire, Señor, porque nuestros pies nos han traído hasta este lugar. Sabemos, Señor, que es tu Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer. Señor eterno, en esta mañana derrama de tu presencia en cada vida, derrama de tu presencia en nuestros corazones, que podamos gozarnos y alegrarnos, eterno Señor, en tu presencia, que podamos, Señor, presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo delante de ti. Recibe la adoración de tu pueblo, recibe la alabanza de tu pueblo como un olor fragante delante de tu presencia. Muchas gracias, Señor, que todo lo que hagamos en esta mañana pueda ser para honrar y glorificar tu nombre. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. En esta mañana yo quiero que podamos iniciar de una forma diferente. Estamos a un fin de semana, ¿verdad? Yo creo que ya este fue el último. Ya el otro domingo será 2022, ¿verdad? Entonces este es el último fin de semana, el último domingo del año 2021. Y gracias al Señor porque estamos acá, porque estamos con vida. Muchas familias perdieron seres queridos durante el 2020 y el 2021, pero yo creo que el Señor ha sido la fortaleza de cada familia, de cada vida, de cada corazón. Qué bonito es poder meditar en ese día glorioso que vino a nuestras vidas y que vino a llenar nuestros corazones y nuestros entendimientos de su palabra. Quiero invitarles a que puedan meditar en ese momento cuando ustedes conocieron a Jesús, cuando tuvieron su encuentro personal con Él, y que puedan darle gracias al Señor por haberle alcanzado, porque no es por nosotros, sin Él nada somos. Hoy venimos a adorar su nombre y a exaltarle solo a Él. Adorar a Dios.
Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría.
tener a Jesucristo en nuestro corazón. Amén, bienvenidos a todos y a cada uno. El deseo de nuestros corazones es que hayan podido pasar una feliz Navidad al lado de sus familias, de sus seres queridos. Y la bendición más grande que tenemos es tener a Jesús en nuestro corazón. Y es la sangre de Jesús la que hoy nos da libertad, y lo decimos con este canto. Cristo, yo te amo.
Dios eterno, porque nos permitiste reunirnos en el 2021, porque pudimos reaperturar la congregación. Muchas gracias, Señor, por tu respaldo. Muchas gracias, eterno Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias por aquellos que han perseverado y por aquellos, Señor, que están cansados. Dales nuevas fuerzas y levántales y atráeles con lazos de misericordia y de amor. Muchas gracias, Señor, porque no hizo falta el alimento. Muchas gracias, Señor, porque no hizo falta el vestido. Muchas gracias, Señor, porque tuvimos un techo para poder vivir. Muchas gracias, Señor, porque tenemos cobijas y una cama en donde descansar. Muchas gracias, Señor, porque sobre todas las cosas materiales te tenemos a ti. Y contigo, Señor, lo tenemos todo. Muchas gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo. Estamos agradecidos contigo, Padre eterno. Muchas gracias por tu presencia derramada, Señor, en este año que ha terminado. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Muchas gracias por responder a nuestras peticiones, Señor, cuando se enferma un miembro de la familia. Muchas gracias, Señor, por proveer los medicamentos. Muchas gracias por proveer los recursos para suplir todas nuestras necesidades. Muchas gracias por ser un Dios de amor, un Dios de misericordia. Muchas gracias, Señor, porque si hoy estamos de pie es porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Señor, que nosotros podamos permanecer fieles a ti, firmes, Señor, como soldados valientes, que podamos permanecer, Señor, buscando tu rostro, poniendo nuestra mirada únicamente en el autor y consumador de nuestra fe. Señor eterno, abre nuestros oídos físicos y espirituales para que podamos escuchar tu palabra, pero no solamente ser oidores olvidadizos, Señor, sino ser hacedores de tu palabra, poder ponerla en práctica allá afuera en el mundo que necesita escuchar de ti. Ayúdanos a compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos a que nuestra forma de ser, que nuestra forma de comportarnos pueda ser, Señor, una lumbrera al camino de alguien más, para llevar, Señor, testimonio de ti. Utiliza a tu siervo en esta mañana como un canal poderoso de bendición y que podamos gozarnos mucho más en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. ¿Cuántos se han gozado en la presencia del Señor? Amén. Qué delicia, qué bueno es poder estar en la presencia del Señor aquí reunidos. Voy a dejarle el tiempo a nuestro pastor y sigámonos gozando. Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que hoy hicieron el esfuerzo de estar aquí. No sé si todavía están un poco desvelados, pero qué bueno que hayan hecho su esfuerzo. Quisiera pedir un favor, si hay, creo que hay sillas vacías, ¿verdad? Si pudiéramos hacer otra fila allá atrás, les agradecería, con las sillas que están vacías, por si de repente viene alguien más. Muchas gracias, mis hermanas. Pues qué privilegio verles. Es una bendición, mis queridos hermanos, verles a cada uno de ustedes. En especial darle la bienvenida también a mi hermano Adán, ahí siempre también a su familia. Qué privilegio tenerle con nosotros, mi hermano Adán, es una bendición. Y a cada uno de ustedes, pues bienvenidos. Como lo dijo mi esposa, ya estamos ahí por culminar el año, y Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Por favor, hermanos, pongámonos de pie. Quiero que vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 10. Cuando lo tengan, me da un fuerte amén. Hechos capítulo 10. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 23 en adelante.
Amén. Y la palabra de Dios dice de esta manera: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, escuche esto, mis queridos hermanos, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Miren un poco la visión del apóstol Pedro, ¿no? Y es una cosmovisión judía. Dice, ustedes saben cuán abominable es, solo dice el texto, acercarse, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas. ¿Estamos aquí, hermanos? Tus oraciones y tu qué, hermanos, y tus limosnas, aleluya, han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aleluya. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por tu amor, Señor, y por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú estás en medio nuestro, porque tú, Señor, durante todo este año no nos has dejado y no nos has abandonado. Bendito eres tú, Señor, exaltamos tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Reconocemos, Señor, en esta mañana que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, y pedimos y rogamos de tu dirección que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a ser dirigidos por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. De acuerdo, hermanos, con la práctica habitual en la iglesia primitiva, Pedro toma consigo a algunos hermanos en lugar de arremeter solo la tarea que se le había asignado. El verso 23, hermanos, dice: entonces, habiéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose,
se fue con ellos y le acompañaron. Es interesante porque él no va solo, sino dice que le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al parecer, Cornelio conocía el momento en que Pedro llegaría a su casa. Es interesante, hermanos, porque vemos que Cornelio le sale a recibir al apóstol Pedro, y por lo tanto se puede observar de que Cornelio conocía el momento en que el apóstol Pedro llegaría a su casa. 4 días después de la visión que él había tenido, dice el versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Es interesante, mis queridos hermanos, porque vemos a este hombre llamado Cornelio que está buscando al Señor y que está buscando la dirección de Dios. ¿Y cómo es de que Dios utiliza, hermanos, estas escenas? ¿Cómo es que utiliza estos momentos el Señor también para ir amoldando el pensamiento del apóstol Pedro? Y él lo dice, que ustedes saben muy bien cuán abominable, qué fuerte esa palabra, ¿verdad? Imagínense que alguien le diga a usted sabe cuán abominable es estar a su lado, a la par de usted. Eso no es nada bonito, nada agradable, pero era parte, hermanos, de la cosmovisión judía y cómo ellos veían, mis queridos hermanos, entonces, cómo veían a los gentiles, ¿no? Como algo despreciable. Pero vemos ahora de que hay un hombre piadoso llamado Cornelio que está en oración, que está en ayuno, que está en una constante búsqueda, hermanos. Ya hace 4 días él tuvo una experiencia maravillosa porque estaba orando y estaba en ayuno. Y él, hermanos, tiene una experiencia porque se le aparece un varón con un vestido resplandeciente. Al parecer, entonces, vemos de que Cornelio tenía el conocimiento, mis queridos hermanos, como lo dije, de cuándo iba a llegar el apóstol Pedro. Puesto que el apóstol encuentra a muchos reunidos. Es interesante, hermanos, porque ya el servicio ya estaba preparado. Ya Cornelio dice que tenía a sus amigos más íntimos y ya estaban reunidos, ya estaban esperando al apóstol Pedro. Cornelio, hermanos, muestra una gran humildad, siendo como era un centurión, puesto que hiciera otro. Con esto nos recuerda, hermanos, al centurión de Lucas capítulo 7, porque dice que Cornelio, hermanos, se postró delante de él y le rindió un homenaje. Y a mí también me llama la atención esto, porque dice el versículo 25, estamos en Hechos 10, y dice: cuando Pedro entró, escuche esto, Cornelio estaba listo, hermanos, y sale entonces a recibirle, y postrando a sus pies, adoró. Algunos enseñan, hermanos, que el apóstol Pedro fue el primer papa, ¿no? Pero a mí me llama la atención, porque ¿qué es lo que le dice el apóstol Pedro? Quédate ahí, bésame la mano, ¿no? Que yo soy el gran apóstol Pedro. Hablando con él, entró y halló a muchos que habían ahí, pero dice el versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? También soy hombre. Aleluya. También yo soy hombre, así que levántate. Y no permite, hermanos,
de que Cornelio le dé adoración al apóstol Pedro. Y esto sí lo tiene bien claro el apóstol cuando dice: levántate, yo soy un hombre como tú, yo soy un hombre normal, así que levántate. Y debemos de saber, mis queridos hermanos, que aunque Dios muchas veces utilice nuestras vidas en su misericordia y en su bondad, nosotros seguimos siendo seres humanos como usted, como hombres comunes y corrientes, utilizados por Dios, por su misericordia y por su fidelidad. Y vemos entonces al apóstol Pedro que le dice: levántate, pues yo también soy hombre, yo soy un hombre como tú. Pedro no acepta, hermanos, esta adoración o esta reverencia que está reservada solo para Dios. Y esto es algo que debemos de tener claro, mis queridos hermanos. Es que toda la alabanza, es que toda la adoración, es que toda la gloria siempre tiene que ser para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, hermanos, yo sé que existen grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, que el Señor los utiliza en gran manera, pero ellos, hermanos, solo son medios, ellos solo son instrumentos para bendecir al pueblo de Dios. Pero el que se merece siempre toda la gloria y toda la honra es nuestro Dios y es Jesucristo. Y por eso es de que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Dios, siempre tiene que estar puesta en Jesús, siempre tiene que estar puesta en Él, porque al final nosotros somos hombres comunes y corrientes. Levántate, le dice a Cornelio, porque yo soy un hombre como tú. En el Oriente Próximo, hermanos, en aquellos días, esta clase de actos de reverencia dirigidos a personas respetadas era bastante común. De hecho, era la bienvenida característica que recibieron los héroes en las novelas griegas. Pero Pedro no va a dejar lugar a dudas y rechazará cualquier cosa que pueda surgir su aceptación de una forma de reverencia debida solo a Dios. Esto lo tenía perfectamente claro el apóstol Pedro, y él sabía que toda la gloria y toda la honra siempre era para Dios. Mis amados hermanos, Dios nos libre de robarle al Señor, aunque sea un poco de gloria, o tratarnos de llevar la gloria. Debemos de reconocer, hermanos, que todo lo que hemos obtenido en la vida, que todo lo que el Señor nos ha regalado, todo lo que somos, se lo debemos al Señor. Amén. Él nos ha dado las fuerzas, Él nos ha dado la capacidad, Él nos ha dado los recursos, y por lo tanto Él es digno de toda gloria y de toda honra. El descubrimiento de Pedro, hermanos, como él mismo explica a sus oyentes, es el mensaje fundamental del pasaje, y creo yo que este es el mensaje fundamental. Pero Dios, dice el apóstol Pedro en el versículo 28, pero Dios ha hecho ver que a nadie debo de llamar impuro o inmundo. ¿Estamos aquí, hermanos? A nadie debo de llamar ¿qué? Impuro o inmundo. Aquí, hermanos, vemos muchas veces, y debemos de estar atentos y tener cuidado con los prejuicios. Pre es antes, juzgar antes, ¿no? Juzgo a una persona antes de conocerla. Alguien nos cae mal, ni la conocemos, ni sabemos, pero nos cae mal. Juzgamos a las personas porque cómo se viste, cómo se peina, cómo hace esto, cómo hace el otro, por el bonito carro que tiene, por aquello, y empezamos entonces, hermanos, a prejuzgar. ¿Cuántos prejuzgamos, hermanos, por la condición económica?
¿Cuántos prejuzgamos, hermanos, por la nacionalidad o por la raza o por el color de una persona? Y tenemos prejuicios. Pero el descubrimiento de Pedro dice: Dios ha hecho ver que a nadie debo de llamar impuro o inmundo. A nadie debo de llamar entonces impuro o inmundo. Aquí tiene la idea de ser inaceptable desde el punto de vista ritual por impureza y por naturaleza misma de objeto en cuestión. Se ha producido, hermanos, un gran cambio en el pensamiento del apóstol Pedro, que ahora entiende que las típicas distinciones judías entre las personas no son ya significativas. Ha perdido toda su validez de una vez y para siempre. En este episodio, hermanos, los judíos y los gentiles se han juntado, y esto era algo que no se podía pensar. El judío, hermanos, no se juntaba con los gentiles porque ellos eran inmundos. Por lo tanto, no se podían juntar con ellos. Hoy en día nos deberíamos de preguntar nosotros como iglesia, mis queridos hermanos, a quién nosotros vemos como inmundos, a quién vemos nosotros como impíos, a quién nosotros deberíamos o estamos rechazando porque creemos que son inmundos, porque creemos que son pecadores y porque creemos que muchas veces no merecen el perdón de Dios y los rechazamos. Y a veces actuamos, hermanos, como el pueblo judío, pensando que solo nosotros somos los escogidos de Dios y rechazamos. Pero hoy, hermanos, debemos de entender esa gran verdad que dice el apóstol Pedro: a nadie debo de llamar impuro, inmundo. En este episodio, como lo decía, vemos entonces, hermanos, que los judíos y los gentiles se han juntado. El hecho de que Pedro necesitara, hermanos, un drástico mensaje de Dios para librarse de sus prejuicios sobre las distinciones entre las personas, incluso los dirigentes cristianos maduros pueden necesitar ocasionalmente un importante cambio de paradigma para alinearse con el pensamiento de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, alinearnos con el pensamiento de Dios y muchas veces dejar nuestros prejuicios a un lado y alinearnos nuevamente al pensamiento de Dios. Indiscutiblemente, hermanos, Dios estaba tratando con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se encontraba en la casa de un curtidor. El curtidor, hermanos, es alguien que prepara pieles. Usted se puede imaginar cómo huelen esas casas, porque ahí hay mucha sangre, ahí hay cadáveres de animales. Y recordemos, hermanos, que para un judío esto era inmundo. Solo el hecho de visitar, hermanos, a una de estas personas era algo inmundo. Y ahora el apóstol Pedro se tiene que quedar a dormir en esa casa, se tiene que quedar en esa casa. Dios lo está, hermanos, entonces amoldeando. Y Dios indiscutiblemente está trabajando con el apóstol Pedro. El pensamiento, hermanos, que subyace tras la afirmación de Pedro es: no puedo hacerlo porque no lo he hecho nunca. Sin embargo, hermanos, el mensaje de Dios
confronta esta forma de pensar. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro, dice el versículo, hermanos, cuando Dios le muestra al apóstol Pedro aquellos animales inmundos. Y el apóstol Pedro dice, pero yo jamás he comido de estos animales inmundos. No llames inmundo lo que yo he purificado, dice el Señor. Nuevamente vemos de que Dios está trabajando entonces con el apóstol Pedro. El hombre, hermanos, que Dios quiere que Pedro conozca era un oficial de alto rango del ejército de ocupación que controlaba, hermanos, en la capital de Palestina. Con frecuencia, aún para los cristianos, es difícil aceptar a tales personas, viviendo en una zona marcada, hermanos, por los conflictos étnicos y batallando con el asunto de los sentimientos raciales propios y ajenos en los tiempos turbulentos. Nos damos cuenta que los prejuicios, hermanos, son a veces una de las últimas cosas que se conquistan en el proceso a la santificación. ¿Cuántas personas, cuántas veces nosotros tenemos prejuicios sobre las personas? Pero Dios, hermanos, hoy nos dice que no llamemos inmundo lo que Dios ha purificado. No es extraño, lamentablemente, ver a cristianos supuestamente devotos adoptando una actitud, hermanos, irracional e inflexible en su oposición a alguno de sus hijos que quiere casarse con un miembro cristiano de una raza que le ha hecho sufrir mucho, por ejemplo. Muchas veces los cristianos no han querido derribar, hermanos, las barreras de casta, de clase, de raza, por hacerlo incómodo. En ocasiones, hermanos, los creyentes no sacan a colación estas cuestiones por temor a que aquello afecte la efectividad de la evangelización de la iglesia. Pero mis amados hermanos, nosotros debemos de saber que hoy ya no existe judío, gentil, hombre, mujer, bárbaro. Hay gente que piensa que es de otra clase social o de otro estrato y ve a la gente de otra manera. Pero mis amados hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y el gran apóstol Pedro le dice a este hombre: levántate, yo soy un hombre igual que tú. Aleluya. Gracias a Dios. Gloria a Dios por eso. Ojalá que nosotros podamos tener ese ejemplo. En el Imperio Británico, hermanos, y más adelante en Estados Unidos, algunos cristianos pensaban que aceptar como iguales a los esclavos era invocar la ruina económica nacional. Y esto está, hermanos, dentro de la historia. Y se ve que muchos utilizaban, hermanos, la palabra de Dios, y muchos utilizaban la Biblia para decir que Dios permitía la esclavitud para poder tener esclavos en su casa. También en nuestros días, algunos piensan que es una vergüenza que sus hijos se casen con alguien de otra raza, con alguien de otra clase o casta. Y con esto, mis queridos hermanos, quiero ir concluyendo. Hemos de ayudar a los creyentes a entender la naturaleza de la identidad cristiana, que no depende, mis queridos hermanos, de la distinción humana.
Cuando las personas entienden que se les acepta como importantes, escuche esto, por importantes y útiles para el reino, no por algún mérito propio, sino solo por la misericordia de Dios. Porque si hoy, mis queridos hermanos, nosotros estamos aquí, es por la ¿qué? Por la misericordia y por la gracia de Dios. No es por nuestros méritos, no es por nuestro color de piel, no es por nuestro estatus social, sino es por la misericordia de Dios. Y eso debemos de hacer entender a las otras personas, mis queridos hermanos, aceptarlas porque ellos son útiles para el reino de Dios. No por algún mérito propio, sino solo por la misericordia de Dios. Se da cuenta entonces también que no pueden menospreciar a nadie. Si nosotros, hermanos, no hemos sido escogidos por nuestros méritos, por nuestra clase social o por esto o por el otro, hermanos, nosotros tampoco no podemos hacer distinción entre las personas, sino que debemos de aceptar a las otras personas, que aquellos que quieran entregar su vida a Jesucristo, porque ellos, hermanos, son útiles para el reino de Dios. Y lo que es más importante para ellos, son dignos receptores de los gloriosos dones del Señor. Aleluya. Todo aquel que esté dispuesto a entregarle su vida a Jesucristo. Los prejuicios son, pues, una expresión, hermanos, de inseguridad y de sentimiento de inferioridad. Aquel que es prejuicioso, aquel que se siente por encima de los demás, es porque tiene, hermanos, un sentimiento de inferioridad, y por eso estas personas necesitan sentirse superiores a las demás. Pero eso no debería de existir, hermanos, dentro de la iglesia, dentro del reino del Señor. Si no nos sentimos seguros y aceptados en Cristo, necesitamos cosas terrenales que nos hagan sentir importantes. Y una de ellas es la idea de que somos superiores a otras personas. Mis queridos hermanos, nosotros estamos seguros y somos aceptados en Cristo. Y eso es importante. Aleluya. Que nuestra identidad, mis queridos hermanos, no la dé un título universitario. Que nuestra identidad, hermanos, no la dé una cuenta en el banco. Que nuestra identidad siempre esté puesta en Cristo. Que nuestra identidad esté puesta en Cristo. Siempre lo he dicho, hermanos. ¿Cuántos quieren tener su identidad en un carro, en un celular, en cosas materiales? Cuando esas cosas se acaban, hermanos, quedan obsoletas en unos cuantos meses. Pero ojalá que nuestra identidad siempre esté puesta en Cristo. Cristo prevalece, mis queridos hermanos. Todas las cosas van a pasar, pero en Cristo nosotros estamos seguros, y en Él debemos de tener nosotros nuestra identidad. Para alguien que ha entendido la verdadera gracia, entonces, tal posición, hermanos, es una imposibilidad de sentirse superiores a los demás. Aleluya. Estamos aquí, hermanos. Debemos de amar con todo nuestro corazón, es cierto, al rico, pero también ¿qué? Al pobre. Nunca menospreciar, hermanos, a alguien por su condición económica, por su color de piel. Sino siempre, hermanos, debemos de tener un corazón humilde y tratar a todos por igual. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a hacer una iglesia que comprenda bien esto. Vuelvo a repetirlo.
Sí, amar al rico es cierto, pero también amar al pobre, amar al necesitado, amar a la viuda, amar, hermanos, al divorciado, a la mamá soltera. Estamos aquí, hermanos. Yo siempre he dicho, hermanos, lamentablemente no debería de existir, pero lamentablemente dentro de la iglesia como que existieran personas de segunda clase, ¿no? No es cierto que a veces sucede eso. Como que hay ciertas personas de segunda clase. Es que él es divorciado. Es que ella es mamá soltera. Es que este y aquello. Y los miramos, hermanos, como cristianos de segunda clase. Todos somos hijos de Dios, mis queridos hermanos. Amén. Y vuelvo a repetirlo. Nosotros no hemos sido llamados por nuestros méritos, sino que nosotros hemos sido llamados y escogidos por la gracia y por la misericordia de Dios. En nuestras iglesias, hermanos, hemos de enseñar y de predicar con regularidad las verdades bíblicas que combaten los prejuicios. Muchas iglesias que supuestamente creen en la Biblia no lo hacen. Esto hace que los cristianos absorban, hermanos, actitudes pecaminosas del ambiente y que se mueven sin que se les diga tales actitudes que son erróneas. Nosotros, hermanos, no podemos actuar como el mundo, porque el mundo es como te veo, así te trato. Nosotros, hermanos, no podemos tener ese sistema. Nosotros debemos de seguir los pasos de Jesús, aquel que se sentaba con pecadores, aquel que se sentaba, hermanos, con prostitutas, aquel que se sentaba con una samaritana, aquella que era rechazada, aquella que no valía nada. Jesús se sentaba con ella. En los asuntos que dividen a las personas hemos de escuchar el corazón de quienes están al otro lado. Esto puede ser, hermanos, muchas veces un ejercicio doloroso y por ello a menudo los cristianos se guardan para sí sentimientos que le afectan profundamente. Debemos de confrontar, hermanos, los prejuicios cuando aparezcan en la iglesia y en la sociedad y condenarlos con celo santo, como hiciera Pablo cuando Pedro se dio a ellos en Antioquía. ¿Se acuerda de Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 13? Cuando no estaban los judíos, el apóstol Pedro, ¿qué hacía? Comía con los gentiles. Pero cuando venían las autoridades judías, la chusma, ¿no? Y yo con esos no me junto. Y el apóstol Pedro, hermanos, ya estudiamos el libro de Gálatas, y el apóstol Pablo, lo tiene que confrontar. Y le dice, no seas hipócrita, porque estás arrastrando también a otros a que actúen como tú estás actuando. Y el apóstol Pablo, hermanos, lo confronta. Y es interesante, hermanos, lo que sucede y cómo el apóstol Pedro entonces tiene que reflexionar. Hemos de mantenernos, hermanos, firmes y pagar el precio de ayudar a personas de otro grupo. También esto puede ser costoso en términos de reputación y de comodidad. ¿Qué va a pensar usted cuando le cuenten su pastor? Fíjese que lo vimos con un cake allá cenando en cierto lugar. También esto, como decía, puede ser costoso para nuestra reputación, para nuestra comunidad. Sin embargo, esto ayudará a sanar heridas de quienes han sido heridos. ¿Cuánta gente, hermanos, ha sido herida por la iglesia? Lamentablemente. ¿Cuántos han sido rechazados? Y los vemos como los impuros, como los impíos. Pero el Señor no rechaza, hermanos, un corazón contrito y humillado.
todos delante del Señor, hermanos. Un día vamos a estar, todos vamos a estar, hermanos, al mismo nivel. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y ojalá que podamos tener un corazón siempre humilde y seguir las pisadas de nuestro Maestro. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un feliz año. Les deseamos lo mejor, les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga y Dios les guarde.